Bueno, pues tenemos unos minutos para el diálogo. La verdad es que todos los ponentes han sido muy disciplinados y el anfitrión no ha tenido que silenciar micrófonos. Pues sabéis que todo eso se puede hacer, ¿no? Con estas reuniones de Zoom, pero todo el mundo ha cumplido. Y bueno, tenemos unos minutos para el diálogo. ¿Para alguna? Mariela. El micro, Mariela. Sí, una pregunta para Emanuel. ¿Sobre qué texto se construiría la red de la edición antropológica? ¿Debe haber interdependencia entre la notación arqueológica y la antropológica? En realidad, gracias Mariela por la pregunta. En realidad, según estos críticos, los datos serían de mismo tipo, o sea, pero sería la manera como se utilizan que nos permite pasar de lo arqueológico a lo antropológico. Es decir, un acontecimiento histórico, poner una nota, en 1620 y pico se cerraron las casas de prostitutas, por eso aquí está el jaque como asombrado ante la puerta. Según la anotación antropológica, anotar de esta forma sería una anotación arqueológica, estática, que solo, con muchas comillas, proporciona un conocimiento de tipo contextual. La idea sería articular los datos históricos con otras realidades sociales, colectivas, con pues, cartas del autor, con textos más teóricos, con aproximaciones filosóficas, etcétera, etcétera, y mostrar cómo, articulando todos estos elementos, el autor llega a crear ese tipo de imagen, llega a crear la decepción del jaque ante el prostíbulo. Entonces, no creo que haya una diferencia en las fuentes, sino en la manera como utilizar las fuentes. Una anotación que este tipo de edición llamaría arqueológica sería una anotación estática, mientras que la antropológica consistiría en realizar una especie de exegesis a partir de varios datos congruentes que confluyen hacia un mismo sentido, y sobre todo la meta no sería proporcionar datos, sino que explicar cómo estos datos influyen en la creación de tal imagen, la elección de tal adjetivo, etcétera, etcétera. No sé si contesté la pregunta. ¿Sí? Gracias, pero entonces la lectura antropológica necesita previamente de una buena lectura arqueológica. Sí, es indispensable. Los datos son indispensables. Claro, sí, las fuentes, los datos, todo el material es un punto de partida. Sí. La idea es, por ejemplo, llegar a una anotación dinámica, a una exegesis más que a una anotación. Sí. Por ejemplo, es que yo sé poco, ¿no?, de ediciones críticas y anotadas, etcétera, pero la idea, globalmente, en vez de separar el tipo de notas, el tipo de anotación, en vez de separar lo ecdóctico de lo hermenéutico, reunirlos, juntarlos y proceder a una especie de anotación, digamos, genética del texto. Es decir, hubo esta variante porque antes hubo esta y cambió el autor por tal motivo personal, contextual, social, histórico o político. Esta sería la idea de la anotación antropológica. ¿Cómo vive el texto? ¿De qué punto parte? ¿De qué manuscrito, versión escrita parte inicial para llegar a la versión impresa, o a la que disponemos por lo menos, y cuáles han sido sus recorridos? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario más?
No, una cosa curiosilla, que es una tontería, pero a propósito de los modelos de esas damas limeñas, las negras lozanas y que se parecen a la reina de Saba, es curioso que a lo mejor tenían este modelo que saca Calderón en La Sibila del Oriente, donde aparece la reina de Saba, que naturalmente es negra, Nigra Sunset Formosa, pero es rubia. Es negra, pero tiene la cabellera de la dama petrarquista, que naturalmente es una masa de oro y de rayos de sol. Es curioso. Esa mezcla como de modelos, ¿no? Esa presión del tópico, de ciertos elementos tópicos, y esa reina de Saba con la cabellera rubia de la Sibila del Oriente. No sé si las limeñas eran también de ese No, modelo no, literario. creo que tendían más a lo moreno, a la auténtica reina de Saba. Arqueológicas, no A la antropológicas. arqueológica. Así es, así es. A la bíblica en todo caso. Muy bien. Bueno, pues no sé, última oportunidad si alguien quiere Hola, intervenir. Carlos. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Elio, adelante. Mucho gusto saludarlos y aprovechando los comentarios del doctor Mariño, quería hacerle una consulta a la doctora Binatea sobre qué especulación tiene ella sobre el autor sobre Terray y Landa, ¿no? Es decir, hay que partir del hecho de que Lima, en efecto, ha sido alegorizada como mujer antes, ¿no? Algo que ha explicado muy bien Paul Firvas. Sin embargo, hay en la versión de Terraya una oposición radical respecto de los paradigmas con que se ha anunciado Lima como espacio femenino, ¿no? Como mujer, ¿no? ¿A qué se debe eso también, ¿no? Y pensando justamente en estas tensiones entre una notación arqueológica, antropológica, una notación de este poema satírico revelaría contrastes fascinantes, ¿no? Porque si bien hay una intención de Terraya, que parece que habla con cierto despecho, ¿no? Sobre la farsa, es decir, sobre la superficialidad de la mujer, hay también por esa época una consolidación de cierta riqueza patrimonial por parte de muchas mujeres, ¿no? Es decir, hasta qué punto esa crítica amerita un comentario para que el lector contemporáneo comprenda que había ciertamente riqueza, ¿no? Bonanza, que la mujer tenía una participación distinta a la que pensamos ahora y como se enseña en las escuelas, respecto de lo que se cuenta ahí, ¿no? Sí, evidentemente hay una... Bueno, Terray y Landa es un personaje bastante particular. En realidad se sabe muy poco de su vida. Debemos seguir recurriendo a las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? Que en esta tradición llamada el poeta de las adivinanzas menciona cuán mal le fue dentro de la sociedad limeña. En un primer momento estuvo digamos, cobijado por el virrey Teodoro de la Croix, pero luego se queda solo. Inclusive la sociedad limeña le da la República la llamada República Españoles, ¿no? Le da la espalda, y él tiene que refugiarse en la República de Indios. Inclusive escribe un elogio, ¿no? A Carlos IV, patrocinado por Bartolomé de Mesa, que era un importante principal, ¿no? de este reino de indios, o esta República de Indios. Yo creo que no se puede tratar de, o no se puede equiparar el yo histórico, ¿no? El yo literario. Puede que haya habido haya que tener un problema, ¿no? Que no le hayan hecho caso a las mujeres limeñas o algo por el estilo, como insinúa Palma. Yo creo que más bien trabaja tópicos, ¿no? Es decir, puede que haya habido un motivo
que no haya sido un gran motivo, sino alguna experiencia, una mala experiencia, y él escribe un poema ciertamente vinculado con tópicos habituales, ¿no? De la poesía picaresca, o perdón, de la poesía burlesca. Y era cierto, ¿no? Las mujeres limeñas, las mujeres de Lima tenían mucho poder económico. Llamaba la atención eso frente a otras a mujeres de otros lugares. Puede que eso lo haya hecho sentirse cohibido, en fin, no sé, ¿no? Creo que podría también trabajarse una explicación de ese tipo, pero no lo sabremos hasta que haya hasta que descubramos algún diario que diga, esto me pasó. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay alguna intervención más. Si no, pues ponemos punto final a esta jornada de hoy, nuestro primer día de taller, editando la burla del siglo de oro. Decía antes el profesor Roncero que, bueno, pues que parecía que teníamos experiencia, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy en día todos nos hemos acostumbrado a Zoom, pero en realidad este es el primer seminario, ¿no? Con ponencias, etcétera, desde distintos lugares que hemos realizado. Creo que ha salido bastante bien, la técnica ha funcionado. Y quedamos emplazados entonces para mañana, más o menos con los mismos horarios. La sesión estará abierta desde las 3:30 de la tarde, hora española. Empezaremos a las 4, no es necesario quizá conectarse con tanta anticipación. Y evidentemente, como hemos comentado, ya se ha dicho, algunos mañana tienen clases, tienen otros compromisos, pues bueno, pues cada uno en la medida de lo posible se conecta. Los ponentes, esperemos que sí. Y Arnulfo, que mañana Arnulfo estará con nosotros, estará preparando ahora para darnos una ponencia magnífica mañana. Entonces, terminamos aquí ahora la sesión y continuamos mañana. Muchas gracias a todos. Gracias.